tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de meditación, de reflexión en la palabra de Dios, de enfrascarnos y sumergirnos en el estudio de las Escrituras. Es un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, el poder sumergirnos y a la vez poder ir absorbiendo cada detalle de lo que Dios nos quiere dejar a través de su palabra, lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, cómo Dios quiere ese cambio gravitante en nuestro estilo de vida y la forma como ahora vemos las cosas. Ya no somos la misma persona, somos transformados, somos cambiados por el poder de la palabra de Dios. Así que estamos en el capítulo 10 de Mateo, del versículo 16 al versículo 25. Vamos a ver en esta semana, este día de estudio, vamos a ver esos versículos. Ya lo habíamos visto la semana pasada, donde vimos cómo Dios elige a sus 12 apóstoles, a sus seguidores. Dentro de un grupo grueso de sus seguidores, Él elige a 12. Después va a detallarnos qué iba a ser la misión de estos 12. Ahora, déjame un poquito explicarte también que dentro de ese aspecto estamos, todo lo que estamos sumergidos, somos hijos de Dios, vivimos por la palabra de Dios. Todo discípulo de Jesús tiene ese mismo compromiso. Y ahora vamos a ver qué subsecuentemente va a ser las cosas que nos van a suceder como hijos de Dios, como seguidores, como discípulos de Jesucristo. Qué importante es entender claramente esto y no abstraernos, no dejarnos a veces obnubilar por esta corriente un poquito ligera de cómo plantean el Evangelio, sino entenderlo claramente que ser de Jesucristo trae bastantes exigencias. Seguir a Jesús, ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios, tiene bastante esfuerzo, tribulación, trae bastante oposición. Pero ¿sabes qué, hermano? Tenemos que entender que nada es fácil. Claramente Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Ustedes también pueden hacerlo. Y esa es la promesa que tenemos de parte de Él. Por eso nos sentimos gozosos y contentos. Y por eso yo te voy a invitar a tener un tiempo de oración ya para entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra preciosa que tú nos has legado, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón el estudiar, el meditar tu palabra, el cada día conocer más y más de ti. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, por poner en nuestros corazones esa semilla preciosa de tu palabra, para que en base a ella nosotros podamos cada día seguir tus pasos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos ya al texto. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en Mateo 10, versículo 16. Acá, en estos versículos, nos instruye a todos los que somos creyentes, a los que seguimos a Jesucristo, a los que hemos aceptado verdaderamente como hijos de Dios, a saber cómo enfrentar las persecuciones venideras, las cosas que van a venirnos a cada uno de nosotros. Porque vamos a tener oposición, vamos a tener
gente que se resiste, que es reacia a ver ese cambio en nosotros. Pero a la vez también este texto, esta porción de la palabra de Dios, nos exhorta, nos prepara para ser astutos y en nuestro actuar, en nuestro conducirnos, porque ante estas adversidades, ante esta circunstancia adversa, ante las cosas que nos vamos a enfrentar, vamos a ser traicionados, vamos a ser, no sé, enemigos, va gente que nos va a odiar y va a poner oposición. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a esa circunstancia? En el hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en tu centro de estudio, en tu entorno, en tu barrio, donde tú vives. Todo eso lo vamos a tener que enfrentar por Cristo. Entonces, Jesús, a través de su palabra, nos asegura que no debemos de preocuparnos por las cosas que dirán, las cosas que la gente va a cuestionar. Nos va a decir que es el Espíritu Santo el que nos va a poner las palabras, cómo actuar, cómo a través de la palabra de Dios vamos a enfrentar a todas estas adversidades, cómo a través de la guía, de la presencia de Dios, vamos a poder llevar todos estos obstáculos. Y es que el discernimiento y la resistencia es hasta el fin, hasta el momento final para conseguir la salvación. Por eso claramente es el que persevera hasta el final, aquel que resiste todos los embates, porque siempre va a haber gente que se va a anteponer, siempre van a haber personas que van a estar dispuestas a ponernos traspiés. Pero ¿sabes qué? La clave de todo esto es tener ese discernimiento para darnos cuenta y a la vez ser resistentes, confiados en el poder de Dios. Por eso vamos ahora a ver cómo la palabra de Dios, cómo Jesús nos deja este legado a ti y a mí, para ver cómo van a venir los momentos, las circunstancias, los tiempos que vamos a vivir. Mira, desde esta época ya se nos está advirtiendo. Mira lo que dice el versículo 16. Versículos 16 y 17. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Qué interesante es esto. Dios nos está llamando a ser prudentes, a tener mucha prudencia, pero a la vez también conservar esa simplicidad, esa sencillez de poder permanecer claros y precisos. Compara la situación en que Él nos envía como ovejas ante lobo, ¿no? Visualízate tú cómo se siente las ovejas yendo ante el lobo, que es su enemigo, que es el que las mata, las devora, las ataca. Por eso Él dice claramente, he aquí yo os envío. Dios nos envía, pero acuérdate que ya hemos estudiado que Él nos prepara, que Él nos capacita, que Él eligió a los 12 después de estar instruyéndolos, iguales con nosotros. Así que sí, Él nos envía como oveja en medio de lobos, pero nos prepara, nos capacita y nosotros tenemos que ser, pues dice, prudentes. Debemos ser prudentes como la serpiente. Yo diría que más que prudentes, ser muy hábiles, muy cautos,
siempre, hermano, hermana, amigo, tú que no estás siguiendo, vas a encontrar siempre obstáculos, que justo tú vas a querer ver este estudio bíblico y va a levantarse muchos obstáculos, te van a llamar, va a haber justo en ese momento alguien viene y te interrumpe, algo sucede que no te permite poder recibir esta palabra. Siempre, siempre tenemos que ser muy, muy prudentes, tenemos que ser muy, muy sagaces, ¿no? Preparar todo, ¿saben qué? Voy a tener un tiempo de estudio, no deseo pues que tener interrupciones por algo tan sencillo como que vengan y me pregunten ¿dónde está tal cosa? ¿No? Entonces, a veces esas cosas nos corta el poder concentrarnos en el estudio de la palabra. Pero a la vez dice también ser sencillos como una paloma. Y es que trata de darnos un símil en esta analogía con estos dos animales. Si bien es cierto, es la astucia, la prudencia, la paloma, perdón, la serpiente, cómo es astuta, cómo busca de ser muy subsecuente para cada movimiento, pero a la vez la sencillez, la practicidad de la paloma. La paloma, a veces cuando uno lo ve en el camino y se está acercando en el auto, justo en el momento preciso, parte a vuelo. Sabe el momento claro y preciso cuándo hacerlo. Y de esa sencillez es que nos habla la palabra de Dios. Ser muy sencillos, no complicarnos, en otras palabras. Sí, ser por un lado cauto, pero a la vez nos habla y nos insta de que vamos a tener también de parte de los hombres que nos van a traicionar, nos van a atacar, nos van a llevar para ser juzgados, para ser cuestionados. Inclusive dice que ahí donde vamos a ser azotados, inclusive esto va a servir como testimonio, esto va a servir como ante estas personas que nosotros somos fieles al Señor, que no por eso nuestra fe se debilita o mengua, no por eso queremos retroceder. ¿Cuántas veces? Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuántas veces nos hemos visto cuestionados y enfrentados de cara a la palabra de Dios por nuestros principios, por nuestros ideales, por la forma como nosotros vemos la conducta que va en contra de esta sociedad. Entonces, acá la palabra de Dios también advierte a estos 12 que sumado a su misión se van a enfrentar a estas circunstancias. Tú y yo nos vamos a enfrentar a estas circunstancias. Nos vamos a enfrentar a gente que a veces nos van a enfrentar y nos van a poner en situaciones embarazosas, en situaciones en las cuales de repente se nos va a otorgar un castigo por ser hijo de Dios, pero que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Te das cuenta? Por eso en el versículo 18, mira, 18 y 19 dice así: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Qué interesante es esto. Cómo la palabra nos advierte que vamos a tener este tipo de problemas. Cómo Jesús advierte a cada uno de nosotros las cosas que vamos a enfrentar, ¿no? Que inclusive van a llevarlo ante gobernadores, ante reyes, y que aún en esas circunstancias esto va a significar para testimonio ante ellos
la firmeza de nuestra convicción, cómo no retrocedemos, cómo seguimos permaneciendo fiel. Ahora, siempre el pensamiento primario es: ahora, ¿cómo enfrento esta situación? Ahora, ¿qué voy a decir? Pero la palabra acá nos advierte que cuando es por la causa del Evangelio, que cuando es por la causa de Dios, que dice: no os preocupéis, ¿qué hablaréis? Porque en ese momento Dios va a mover las circunstancias, Dios va a poner las palabras que debemos de hablar, Dios va a mover las circunstancias para que la voz del Espíritu Santo en ese momento de juicio, Él va a obrar, que no debemos preocuparnos porque ya el poder de Dios está en acción y Él es el que va a moverse, porque dice, miren el 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Así que no te preocupes. ¿Cómo voy a salir de estas circunstancias ahora? ¿Qué me espera? Es Dios el que va a mover las circunstancias. Es el Espíritu Santo que hablará a través de ello, dándonos las palabras adecuadas. ¿Cómo vamos a enfrentar tal o cual situación? ¿Cuántos testimonios, hermano, tengo yo para compartirles de momentos así de cruciales que se han enfrentado hijos de Dios en circunstancias muy difíciles, pero de todas ellas los ha librado Jesús, de todas ellas los ha sacado Dios. Como ha puesto a las personas indicadas para que nada vaya en contra de ellos. Por eso, hermanos, es importante tener presente esto que se dice acá, claramente. Mas cuando os entregue, no os preocupéis cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros, no eres tú ni soy yo, es Dios el que va a actuar con poder, porque dice, versículo 20, no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Hermano, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones muy difíciles? No sabíamos qué decir, pero ha sido Dios el que ha obrado, que hemos confiado plenamente en el Señor. El año, casi el año pasado yo comencé con un problema totalmente inocente de una pequeña empresa que regenteamos, y Dios fue el que nos sacó de algo que se nos acusaba, no algo indebido, simplemente de que unos estafadores habían sacado a nuestro nombre aparatos telefónicos carísimos de alta gama, celulares, habían sacado 5 líneas, y nosotros no sabíamos absolutamente nada. Por una cosa fortuita mi hijo se enteró y me dice: papá, mira, ha llegado esta factura de que la empresa ha sacado esto, ajeno a nosotros. Comenzamos a orar a Dios, a clamar a Dios y ver cómo hacer la gestión. La empresa telefónica que prestaba el servicio se hacía indiferente. Dios puso las personas indicadas que nos ayudaron, nos orientaron, hermano, y después de meses de estar confiando en Dios, pero siempre con la atención ahí, qué hacer, qué no hacer, Dios proveyó, y al final, después de cerca de 8 meses, fuimos excluidos de toda deuda, de todo esto. Lógicamente que eso también nos acarreó, aparte de ciertos gastos, cierto pesar, pero Dios puso las cosas en su lugar, y eso es lo que nos está hablando acá en la palabra de Dios. Pero sigamos, miren lo que dice en el versículo 21 y 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y os harán morir.
y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Así que vamos a tener traición, odio, resentimiento, nos rompe todo ese esquema porque dice el hermano contra el hermano, el padre contra el hijo, se levantarán y lo harán hasta morir. No, muchas veces hemos visto eso. A veces hijos sumidos en el vicio, en el trago, en la delincuencia, la drogadicción, han hasta dañado a sus padres cristianos que no sabían cómo lidiar con esa situación. Se va a enfrentar, no hablando de la muerte física, pero también a veces habla de esa muerte, de ese desenfreno propio de atacar y mellar nuestro espíritu, y eso a veces acarrea un dolor emocional cuando un hermano viene contra uno porque está siguiendo a Jesucristo, ¿no? ¿Cuántos testimonios? Yo me acuerdo hace muchos años, serán unos 35 años, 40 años atrás, cuando yo escuché eso, ¿no? Una hermanita muy joven llorando, la encontré en la iglesia y me decía, le digo, ¿qué te pasa, hermana? Conversé con ella y me contó, ¿no?, las cosas que le había dicho su padre contra su hija. Terrible, porque ella seguía a Jesucristo y el padre no quería eso, ¿no? Le había dado palabras muy duras de condenación. Y es así, hermano, eso es algo lo cual tenemos que estar preparados, que vamos a enfrentar. Si muchas veces te han explicado o te han dicho de un evangelio simplista, todo armónico, no, hermano. Va a haber contratiempo, va a haber momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Por eso nos dice claramente, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos, y a veces así nos enfrentamos a la traición, al odio, incluso dentro de la familia, hermanos, hijos, seremos aborrecidos por todo, pero el que queda hasta el fin, ese será salvo. Y no solamente nos habla Mateo, vamos un ratito a Marcos 13. En Marcos 13, ya me pasé, Marcos 13, versículo 9, dice así: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, delante de gobernadores de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. Y mira lo que dice en el versículo 12, ahí nomás: y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Te das cuenta? De ese tipo de los cuales, como hijos de Dios, como hija de Dios, a veces nos vamos a enfrentar. Nadie quiere enfrentar esa situación, pero son cosas que a veces se dan y tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, tenemos que tener consciente esto, que seremos aborrecidos por todo, por todos. Vamos a encontrar obstáculos, pero ¿sabes qué, hermana, hermano? El que persevera hasta el fin será salvo y tendrá ganado la vida eterna. Entonces, es clara la palabra de Dios. Y es más, hermano, en el versículo 23, 24 y 25 dice así: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, hermano, siempre vamos a tener a veces ese tipo de persecuciones en un lugar, en otro lugar, donde nos vayamos, pero sabes que Dios está con nosotros. Esto no se va a prolongar, porque la venida de Dios está cerca, y acá dice claramente, antes de que acabéis de recorrer todas las ciudades de Israel, que venga el Hijo del Hombre. Versículo 24: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
¿Qué nos dice esto, hermana? Son las consecuencias de ser un discípulo de Jesucristo. Que la persecución va a ser continua, pero que tenemos que resistir hasta que venga Dios, porque como los discípulos de Jesús tenemos que estar preparados, al igual que Jesús. A él lo persiguieron, lo insultaron, lo menospreciaron, lo azotaron, y claramente nos dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Si al maestro, a Jesús, el Hijo de Dios viviente, pasó todas esas cosas, ¿qué crees que nos espera a nosotros como sus discípulos? Nos vamos a enfrentar, hermano. Enfermedades, accidentes, dolencias físicas, momentos amargos, crisis financieras, todo tipo de cosas, hermano. Pero ¿sabes qué? Versículo 25. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Bástale. O sea, es suficiente que tú seas como Jesucristo. Que tú seas a la imagen del Señor. Basta que tú sigas la imagen de cómo es mi maestro. En este caso, el modelo a seguir es Jesucristo. Por eso dice: basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Y cuántas veces en este estudio más, como hemos visto como los fariseos lo llamaban hijo del diablo? Entonces, ¿qué más nos pueden decir a nosotros? Entonces, tenemos que estar preparados. No puedes sentirse menoscabado. Ay, ¿cómo es posible? No, hermano, siempre va a haber estos tipos de contratiempos. Y acá nos está preparando, nos está hablando de las persecuciones, las cosas que van a venirnos como discípulos de Dios, como seguidores de Dios. Que eso no va a ser algo que tú te sientas frustrado, como yo nunca pensaba que esto me iba a pasar. No, acá nos está advirtiendo la palabra. ¿Te das cuenta? El discípulo no es más que su maestro. No eres más que Jesús. ¿Cuántas veces la gente, Jesús sanando enfermos, ciegos, y eran criticados? ¿Cuántas veces nosotros, por compartir el mensaje de la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, por hablarle a un pariente, a veces recibimos rechazos, recibimos insultos, menoscabo de parte de las personas? ¿Por qué? Por sacar de la perdición, por sacar de la oscuridad, por compartir el mensaje de salvación. Por eso dice: basta al discípulo ser como su maestro. A ti y a mí nos basta ser como Jesucristo, seguir los pasos del maestro, seguir perseverando. Los ataques, las cosas que enfrentó Jesucristo estando en la tierra fueron incomparables. Por eso siempre tenemos que estar preparados. No podemos sorprendernos ante los inconvenientes que se van a presentar. La Biblia nos está advirtiendo. Si al padre de familia le llamaban Belcebú, en este caso si a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo llamaban como Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a nosotros que somos de la casa de Jesucristo? ¿Cuánto más nos van a decir a ti o a mí por causa de Jesucristo? Entonces, hermanos, estas son las cosas que van a venirnos a cada uno de nosotros por causa de Dios. Van a venir bendiciones, va a venir tiempo de abundancia, va a venir prosperidad. Claro que sí. Gracias a Dios por todo ello. Acá tenemos la promesa de que Dios siempre está con nosotros. Sí,
Hermano, pero Dios nos ha llamado a un estilo superior de vida. Dios nos ha llamado para bendición, para atraer bendición. Que en ese interín de poder llevar luz a la oscuridad en que viven las personas, también va a haber rechazo, también va a haber oposición. Sí, pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros somos más que vencedores. Porque ¿sabes qué? Más el que persevera hasta el final, ese será salvo. El fin es la vida eterna. Qué importante ha sido tener este tiempo, hermano, hermana, de poder compartirte las promesas en Dios. No podemos dejarnos abatir, sorprendernos por las cosas que cómo se presentan, sino saber que de todo esto nos ha advertido Dios. De todo esto nos dijo Jesucristo. Y con Él estamos seguros. Qué preciosa es la palabra de Dios. Ahí nos quedamos, hermanos. Hasta ahí llegamos. Ya llegamos al versículo 25. El próximo miércoles a las 6 de la tarde estamos nuevamente entrando a través de las redes sociales para llevar el estudio bíblico. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar un momento. Te invito a inclinar tu rostro y a decirle al Señor: gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes de las cosas que van a venir, las cosas venideras, las persecuciones, las cosas que van a traer el seguirte, las cosas en las cuales vamos a enfrentarnos como discípulos tuyos. Pero, Señor, sabemos que contigo la victoria es segura. Sabemos, Señor, que tú traes bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por rescatarnos de muerte a vida. Gracias, Señor, por pasarnos de oscuridad a tu luz admirable. Gracias, amado Dios. Señor eterno, toca el corazón de cada uno de mis hermanos, fortalécelos, a cada una de mis hermanas. Señor, aviva el fuego de tu presencia y toca la vida de aquellos amigos que nos siguen en las redes sociales, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue e impacte sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Bendiciones.